tal amigos? Hoy jueves 4 de septiembre tenemos sesión plenaria. El debate estará orientado, entre otros temas, al proyecto de ley que prohíbe la reelección inmediata de autoridades locales y regionales. Hay que resaltar además que en un momento de esta sesión se va a distinguir a la selección peruana de fútbol sub-15 que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014. Sobre ello vamos a hablar más adelante. Antes los invito a ver los titulares del día. Fiscal de la Nación Carlos Ramos y su antecesor José Peláez, junto a otros funcionarios del Ministerio Público, serán investigados por comisión del Congreso que indaga actos de corrupción en el gobierno regional de Ancash. Procuraduría del Congreso apela a nuevo fallo del Poder Judicial que favorece a expresidente Alan García sobre informes de megacomisión. Así lo anunció congresista Sergio Tejada. Dijo resolución también podría ser anulada. Comisión de Salud invitó para hoy a jefa del gabinete ministerial, al ministro de Economía y a los dirigentes de la Federación Médica con el fin de buscar solución definitiva a la huelga indefinida que vienen acatando. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica pidió su incorporación en el presupuesto del año fiscal 2015. Aseguran que necesitan recursos para apoyar investigaciones y difundir proyectos de interés nacional. Presidenta del Congreso Ana María Solórzano y titular del Consejo Nacional de la Magistratura Pablo Talavera coincidieron en la necesidad de fortalecer nombramiento de jueces y fiscales tras visita protocolar en la sede del Poder Legislativo. Iniciamos el desarrollo de las noticias contándoles que el actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos, será investigado por la comisión que busca esclarecer las denuncias de corrupción del gobierno regional de Ancash. Igual condición tendrá el ex titular del organismo, José Peláez. Escuchemos el anuncio hecho en rueda de prensa. Queremos hacer de conocimiento público, a través de ustedes, fundamentalmente lo que hasta hoy venimos haciendo. Es bueno que sepa el pueblo peruano de que hemos abierto diversos cuadernos de investigación. El cuaderno de investigación del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura. También hemos abierto un cuaderno especial para lo que es el tema relacionado de lavado de activos, sicariato, Policía Nacional, mismo Congreso de la República. En total son aproximadamente entre 10 a 13 cuadernos de investigación. En el mes de junio hemos pasado a investigados a 120 personas. De las 120 personas, respetando el debido proceso, hemos enviado a las diversas instituciones del Estado para que se le levante el secreto bancario, el secreto de comunicaciones, el secreto bursátil y también lo que significa el tema del patrimonio. Anoche hemos tomado un acuerdo en la comisión. Hemos acordado lo siguiente, al cual consideramos de interés público y es por eso que estamos haciendo esta conferencia. Se acordó en la carpeta del Ministerio Público, la comisión investigadora, en sesión reservada, realizada el 2/9/2014 en el edificio Víctor Raúl Ayala Torre, en la sala 5, pasar a la calidad de investigados a los siguientes funcionarios y exfuncionarios del Ministerio Público: al doctor José Antonio Peláez Bardales, fiscal supremo y ex fiscal de la Nación; al doctor Carlos Ramos Heredia, fiscal supremo y ex fiscal de la Oficina de Control Interno y fiscal de la Nación; al doctor Artemio Bardales Ríos, ex gerente de la Oficina de Registros y Evaluación de Registros de la OREF; al economista Fernando Lazo Manrique, ex gerente general de la Fiscalía de la Nación; al contador público colegiado Daniel Frankel Ranzay Romero, ex asesor de la alta dirección del despacho de la Fiscalía de la Nación; al doctor Hugo Dante Farro Murillo, fiscal superior titular
y es presidente de la Junta de Fiscales Superiores del SANTA. Al doctor Marco Leopoldo de la Cruz Espejo, fiscal superior titular y presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ancash. De aquí en adelante, estas personas van a ser citados en calidad de investigados, en mérito del artículo 88 del reglamento del Congreso para el esclarecimiento de los hechos investigados. Respetando el debido proceso, de aquí en adelante van a ser notificados como tales. Es menester que se sepa que la Comisión Ancash estamos actuando con absoluta transparencia, con absoluta imparcialidad y objetividad. Nosotros consideramos que las instituciones tutelares, como que es el caso del Ministerio Público, se respeten, se merecen mucho respeto. Y les soy sincero y honesto, considero que es tiempo de reivindicar al fiscal, no solamente al fiscal de las bajas instancias o de las superiores, sino aquellos que tienen la gran responsabilidad y que por mandato de la Constitución cumplen una función fundamental, sobre todo en el Estado y en el respeto del Estado de Derecho de nuestro país. Por lo tanto, bajo esos principios, nosotros estamos actuando. Voy a ceder la palabra a mi colega congresistas, en este caso al congresista Juan Pari, y luego al congresista Jesús Hurtado y Enrique Wong, para que también puedan mostrar su opinión. El paso de la cual ha hecho señalamiento el presidente de la comisión de calidad de testigos a calidad de investigados es un paso importante y fundamental. Y esto se debe a cuestiones concretas, a contradicciones en diversos testimonios, contradicciones entre testimonios y documentos establecidos, contradicciones entre los hechos que ustedes mismos, lo de la prensa, han manifestado frente a declaraciones. Entonces todo eso ha generado elementos de cambio de calidad. O sea, es de investigado a de testigo a investigado. Pero sin embargo yo también quiero indicar lo siguiente. Hay un tema que tiene que superarse a nivel del Congreso. Ustedes han escuchado el caso Tineo Cabrera y ha sido utilizado como argumento para muchas cosas, para bloquear las investigaciones que existen en el Congreso y indicar y tratar de decir que el Congreso a veces viola el debido proceso. Hay un informe que está hecho a diciembre de 2012 y ese informe tiene que ser debatido en la Comisión de Justicia. Yo invoco públicamente que la Comisión de Justicia asuma su responsabilidad, porque superado esta observación dada en la sentencia de Tineo Cabrera, ayudará mucho a que los temas de investigación tengan que darse y la claridad de lo que implica el debido proceso dado en el Congreso. El tema del Congreso es totalmente diferente a la investigación que realiza el Poder Judicial. Hay una diferencia clara en relación a ambas jurisdicciones, pero lamentablemente a veces se confunde una instancia con la otra. En todo caso, es clave para el país, es clave para fortalecer la majestuosidad del Congreso, es clave para fortalecer el control político, que estos temas tengan que ser aclarados. Más bien nos extraña que la Comisión de Justicia, desde diciembre de 2012, que ya existe un informe en relación al tema, no esté tomando o discutiendo. Y creo que es un asunto fundamental y que debe ya ser tratado. Y eso ayudará precisamente a fortalecer la función de control político que tiene el Congreso. 7:40 de la mañana, el fallo judicial que favorece al expresidente Alan García en torno a los informes de la megacomisión serán apelados por la Procuraduría del Congreso, así lo anunció el legislador Sergio Tejada. Escuchemos sus argumentos. Hemos tomado conocimiento de una nueva resolución del Quinto Juzgado Constitucional que anula los informes de la megacomisión en referencia a aquellas responsabilidades al expresidente García Pérez. El Congreso no ha sido notificado formalmente, sin embargo, podemos tener algunas impresiones preliminares sobre esta resolución. Consideramos que es una resolución que no acata lo ordenado por la Primera Sala Civil de Lima, que es la instancia superior. Esta Sala Civil de Lima le dijo al juez constitucional que su resolución era nula, la resolución de ejecución de sentencia en la que anulaba la tercera citación al expresidente García
así como las responsabilidades que se derivaran de esta. El juez constitucional anuló en ejecución de sentencia esta citación sin tomar en cuenta una serie de parámetros que le fueron observadas por la primera Sala Civil de Lima. Es decir, declaró nula la resolución que anulaba los informes de la megacomisión y le ordenó fallar nuevamente con una serie de parámetros que el quinto juzgado constitucional ha desconocido, porque no los ha tomado en cuenta para esta nueva resolución. En consecuencia, consideramos que se puede apelar todavía esta resolución, incluso se puede pedir la nulidad por no acatar lo dispuesto por la instancia superior, que es la primera Sala Civil de Lima, pero en lo fundamental lamentamos que haya este manejo del Poder Judicial que se interponga en un poder del Estado independiente según la Constitución y se interponga en la actuación de parlamentarios que no tienen mandato imperativo y que han tomado la decisión de debatir estos informes realizados por la megacomisión. La megacomisión en estos momentos no existe, ya cumplió su labor. Los informes están en la agenda del Pleno para ser debatidos. Entonces no se le puede exigir algo a la megacomisión. El Pleno sabrá tomar la decisión que le corresponda, la situación que corresponda al país, que además quiere que se haga justicia y quiere que se conozcan los actos de corrupción y se sancionen. El país quiere que esto siga a otras instancias como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el Ministerio Público, y es lamentable que mediante una resolución de esta naturaleza se pretenda parar, se pretenda evitar que esto siga su camino. Es decir, el señor Alan García no está respondiendo a las acusaciones, sino que está recurriendo a un asunto de forma para evadirlas. Eso es lo que queríamos manifestar. Vamos a tomar las acciones que correspondan, vamos a evaluarlo debidamente con los abogados para ver si se recurre a una apelación o se recurre a un pedido de nulidad. Incluso el juez constitucional podría ser denunciado por no acatar lo dispuesto por la primera Sala Civil. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí. Daniel, un momentito. Sí. Bueno, buenos días. Tengan todos ustedes. Yo creo que al margen de las explicaciones tan detalladas que ha dado el congresista Tejada, lo que tenemos que nosotros tratar de tener en claro es cuáles son los efectos que puede tener una posición como la que ha manifestado el juez constitucional. Yo les diría que lo que tenemos que hacer nosotros como Congreso es invitar al juez constitucional al Pleno y que ejecute, o sea, sería el primer caso que un juez pretende imposibilitar a un congresista de la República a emitir opinión. ¿Qué cosa es lo que están declarando nulo? ¿Qué cosa? Una opinión. O sea, porque la megacomisión emite un informe, que son un conjunto de opiniones, que son posteriormente evaluados por una segunda instancia, y si esa instancia llega a alguna conclusión son evaluados por otra instancia, y si esa instancia, que es la Comisión de Acusaciones Constitucionales, pasa a la Comisión Permanente, y esa pasa al Ministerio Público. Pero no, lo que está haciendo este juez constitucional, que es una aberración absoluta, es decir, esas opiniones no las tomes en cuenta. Que venga pues y que lo ejecute. Yo lo invito, lo invoco, lo provoco, venga señor usted al Pleno el día jueves, venga con la policía y coáctenos nuestra libertad de opinión. Es lo que yo creo que estamos llegando al extremo del ridículo, que estemos el día de hoy debatiendo este tipo de situaciones, que son por lo demás descabelladas, absurdas, que lindan totalmente con un estado de anarquía que lo que quiere provocar, que ya no podemos ni siquiera los señores congresistas de la República emitir opinión, porque esas opiniones no le gustan al señor al señor licenciado García, no le gustan esas opiniones. Eso es libertad de opinión, eso es libertad de expresión, eso no atenta contra la autonomía que tenemos los congresistas. Los congresistas no le debemos obediencia, lo dice la Constitución, a nadie le debemos obediencia. Y ahora pretende un juez constitucional decirnos, señores, ustedes no opinen, no piensen de tal o determinada forma. Yo creo que el daño que está haciendo este juez constitucional, y después que han aparecido dos abogados que nos han hablado realmente de cosas totalmente fuera de lugar,
y un congresista periodista que sabe algo de derecho, porque hasta donde yo sé, Mauricio Mulder en su vida trabajó de abogado, siempre fue un periodista de medio pelo que escribía en periodicuchos, o sea, pero en fin, yo me remito a que vea él y vean ustedes las notas que tenía yo en la universidad y vean las notas que tenía él, en ese sentido. Yo creo que está claro el tema, no sé si José. Muchas gracias. Solamente hacer una precisión. No hay instancia precluida. Repito, no hay instancia precluida. De tal manera que ingresar o que la subcomisión de acusaciones constitucionales se aboque a revisar y a procesar determinados actos que puedan ser vinculados a su competencia, a su función, no necesariamente pasa por el Parlamento, no necesariamente pasa por una comisión investigadora. Eso que quede claro ante el país para evitar cualquier tipo de confusión. De tal manera que el abocamiento a desarrollar un proceso al interior de la subcomisión de acusaciones constitucionales es absolutamente legítima y es procedente, habida cuenta de que ha sido el Pleno, investida de la autoridad, cumpliendo su rol, que ha determinado una decisión. Si un parlamentario, si dos parlamentarios pueden tener iniciativa para ingresar a la subcomisión de acusaciones constitucionales con el argumento de indicios que pueden calificar la comisión de delitos, ¿por qué no puede hacerlo el Pleno? De tal manera que, si es que en el supuesto negado existiera algún vicio en una investigación, esta no podría acarrear nulidad ni ningún efecto con relación al abocamiento natural que se tuviera dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Máxime, si se llega a esa instancia, es porque el señor García todavía tiene las prerrogativas constitucionales del antejuicio. 7:49 de la mañana, vamos con otras informaciones. El vocero de la bancada de Perú Posible, José León, demandó al Pleno aprobar el proyecto de ley que impide la reelección inmediata de las autoridades municipales y regionales. Indicó que con la puesta en vigencia de esta iniciativa se afianzaría la institucionalidad de estos gobiernos. A continuación la nota. El problema de la descentralización y la baja calidad, la falta de institucionalidad de los presidentes regionales ha estado venida menos en estos últimos años. No se ha revisado la ley de base de la descentralización y creo que el Congreso hace muy bien ahora y por lo tanto yo creo que esta ley el día de mañana tiene que sancionarse. Es una ley que es reforma constitucional. Necesitamos 86 votos, descontados los suspendidos, 86 votos, y luego votarla en una nueva legislatura. Con el propósito de hallar una solución a la huelga indefinida de los médicos, los integrantes de la Comisión de Salud citaron a la jefa del gabinete, al ministro de Economía y a los dirigentes de los galenos. La reunión ha sido programada para hoy a fin de mantener la mesa de diálogo. Veamos. Hacer un llamado desde aquí que no se rompa el diálogo. Es más, hacer un llamado de que haya voluntad de ceder en ambas partes a fin de terminar con esta huelga. Si se deja de conversar, creo que las consecuencias van a ser peores. Así es que hacer un llamado para que continúen en la mesa del diálogo, para que podamos llegar a la finalización de esta huelga, que, repito, es lamentable y que en todo el Perú se están pagando consecuencias negativas con los pacientes. Me uno a la invocación del congresista Nayab para que no se rompa el diálogo. En otras noticias, el programa Caliwarma, desde marzo a la fecha, no ha registrado ninguna denuncia de irregularidades en su servicio a favor de los escolares. Así lo informó la ministra Paola Bustamante en su presentación ante la Comisión de Inclusión Social. Tenemos parte de su alocución.
Luego de una serie de problemas en la elaboración, distribución e ingesta de los alimentos en el programa Caliwarma, la ministra de Inclusión Social informó que de marzo a la fecha no se han registrado ni un solo caso de intoxicación o problemas de salud entre los escolares beneficiados. Así lo dio a conocer durante su presentación en la comisión del mismo sector en el Congreso de la República. Y a la fecha no hemos vuelto a tener ningún episodio de enfermedad transmitida por alimentos. Eso ha significado un trabajo muy fuerte de supervisión en las plantas donde se preparan las raciones. Tenemos supervisores todos los días que verifican los insumos y cada uno de los procesos que se realizan para preparar las raciones. Y ahí donde se entregan los productos, una supervisión mensual. La titular del MIDIS atribuyó la mejora del servicio del programa al trabajo de los comités de supervisión en las plantas de entrega y selección de los alimentos. Indicó que el reto ahora es superar problemas logísticos en la entrega de los productos por dificultades geográficas en zonas más alejadas del país. Estamos haciendo viajes con los vuelos cívicos para llegar al CENEPA, para llegar a Yurúa, donde ya se viene, en Yurúa ya se viene brindando la alimentación escolar. Próximamente vamos a comenzar con el CENEPA, pero evidentemente tenemos que trabajar de la mano también con los vuelos cívicos, porque están los proveedores, pero trasladar la cantidad de alimentos muchas veces por ríos que tienen que ir en peque y no pueden tener mucha carga. Bustamante acudió al Congreso para dar cuenta sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, estrategia que apunta al cierre de brechas en favor de casi 5 millones de peruanos en situación de pobreza y vulnerabilidad. Reducir la desnutrición crónica infantil al 10% al término del gobierno, la anemia al 20%, la educación inicial incrementar al 85%, así como dotar de agua y saneamiento al 85% de hogares. La Comisión de Inclusión Social continuó luego con la aprobación del Plan de Trabajo 2014-2015 para la presente legislatura, informó Karina Aliaga, Central de Noticias del Congreso. Les contamos que el Contralor de la República y el Fiscal de la Nación fueron citados a la Comisión de Fiscalización. Este grupo de trabajo congresal ha tenido que rechazar la cita a la alcaldesa de Lima por supuestas contrataciones de familiares de un gerente municipal. Veamos. Estamos 4-4. 4-4, ¿no? El voto dirimente, yo creo que tenemos que aplazarlo, porque tenemos la cita al controlador y al fiscal. De esta forma se rechazó el pedido del congresista Héctor Becerril, quien solicitó invitar a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, para el próximo miércoles 10 de septiembre, a fin de dar cuenta sobre la supuesta contratación de algunos familiares del gerente municipal en la comuna metropolitana. También se han encontrado serias irregularidades en la ejecución del proyecto inmobiliario a cargo de la promotora Chulucanas, para casualidad también de propiedad del señor Muñoz, amigo del gerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez. Esto amerita la presencia de la alcaldesa Susana Villarán acá, para que nos explique acá a esta comisión sobre esas serias acusaciones que hay en su contra, presidente. Yo me sumo al pedido del congresista, pero que venga también el señor Castañeda Locio, que tiene el problema de Comunicore, en función de las informaciones de la revista Poder, y que venga también el señor Heresi, exalcalde de Magdalena, creo, ¿no es cierto?, porque tiene informes con respecto a devaluación de casas o propiedades que no están muy claras. Esto fue parte del debate que se produjo en la comisión. El legislador Rubén Coa puso paños fríos a la situación. Hagamos las cosas nuevamente, hagamos las cosas serias, si no vamos a desnaturalizar la acción de esta comisión y en un escenario absolutamente electoral. Las elecciones culminan en un mes, señor presidente. En un mes las cosas no van a cambiar, el proceso que culmine, que hagan informes y documentos contundentes. Lo otro, hay que decirlo con franqueza, en apego a la verdad, es invitarla a la candidata. En la sesión también se acordó por unanimidad conformar un grupo de trabajo para investigar presuntas irregularidades en la donación de $1 millón de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para financiar programas de salud. Del mismo modo será invitado el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, para explicar sobre el cambio de fiscales especializados durante procesos judiciales en marcha.
Además, será reiterada la convocatoria al Contralor General de la República, Fuad Curi. Ambos deberán asistir el próximo miércoles 10 de septiembre. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera, junto a otros miembros de su institución, realizaron una visita protocolar a la titular del Parlamento, Ana María Solórzano. En la cita explicaron las acciones que viene aplicando a fin de fortalecer la actuación de jueces y fiscales. Veamos. La necesidad de fortalecer el trabajo de la magistratura a nivel nacional a través del nombramiento de jueces y fiscales titulares fue uno de los temas tratados en la visita que realizaron los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura a la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano. Pablo Talavera, titular de dicho organismo, destacó la oportunidad para plantear iniciativas interinstitucionales con la posibilidad de desarrollar una alianza con el Parlamento. El tema que nosotros hemos tocado es el de fortalecimiento de la magistratura para aquellos lugares que denominamos de difícil cobertura o lugares de difícil acceso. Queremos que en todo el país haya jueces nombrados con el cargo de titular. A la cita también acudieron los consejeros Máximo Herrera, Luis Maesono y Luz Marina Guzmán, Central de Noticias del Congreso. El ex procurador anticorrupción, Julio Arbizú, pidió a los operadores de justicia que califiquen mejor las querellas maliciosas que interponen las mafias a fin de acallar a la presa independiente. Fue durante su presentación ante la comisión que investiga al empresario Orellana. Veamos el informe. El ex procurador dijo que en los últimos 3 años la organización del prófugo Rodolfo Orellana habría interpuesto 24 querellas contra 17 periodistas que investigaron la presunta red de corrupción del empresario. Refirió que en un primer análisis realizado por la asociación Liber, que preside, arrojó como resultado que las demandas interpuestas por la organización no tienen ningún tipo de argumento que las sostenga judicialmente y que todas tienen las mismas características. Que el querellante no solicita ninguna rectificación o similares, ¿no? Cuando exige indemnizaciones millonarias absolutamente alejadas de la realidad. Y esto tiene que ver con un asunto fundamental, es decir, no parece ser la búsqueda del señor Orellana y de los miembros de la organización la defensa de su honor, sino simplemente el amedrentamiento a periodistas a través de instrumentalizar el Poder Judicial. Pidió al Poder Judicial mayor vigilancia para calificar las denuncias provenientes de organizaciones criminales. Y un ejercicio de parte de los jueces intenso para calificar las denuncias maliciosas cuando éstas provengan de organizaciones criminales. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde saludó la decisión del ex procurador de sumarse a la lucha contra la organización de Rodolfo Orellana. Desde que él asumió el liderazgo del líder, valga la redundancia, y juntó a los periodistas en torno a una conferencia de prensa, digamos que el tema se hizo más conocido. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. A esta hora de la mañana es momento de revisar los titulares del día. Fiscal de la Nación Carlos Ramos y su antecesor José Peláez, junto a otros funcionarios del Ministerio Público, serán investigados por comisión del Congreso que indaga actos de corrupción en el gobierno regional de Ancash. Procuraduría del Congreso apela a nuevo fallo del Poder Judicial que favorece a expresidente Alan García sobre informes de megacomisión. Así lo anunció congresista Sergio Tejada. Dijo resolución también podría ser anulada. Comisión de Salud invitó para hoy a jefa del gabinete ministerial, al ministro de Economía y a los dirigentes de la Federación Médica con el fin de buscar solución definitiva a la huelga indefinida que vienen acatando. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica pidió su incorporación en el presupuesto del año fiscal 2015. Aseguran que necesitan recursos para apoyar investigaciones y difundir proyectos de interés nacional. Presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, y titular del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera, coincidieron en la necesidad de fortalecer nombramiento de jueces y fiscales tras visita protocolar en la sede del Poder Legislativo. Bien, vamos con nuestro bloque Congreso a su servicio. Sepa cómo puede acceder al archivo fotográfico.
El Congreso de la República pone al servicio de la comunidad el sistema de archivo fotográfico, el cual almacena más de 350.000 imágenes de diversos momentos históricos del Parlamento Nacional. La vida política del país se construye día a día y como parte de la modernización del Poder Legislativo, la Oficina de Comunicaciones ha desarrollado este valioso catálogo fotográfico que se encuentra a la vanguardia entre otros archivos de nuestro país y de América Latina. En él podrás encontrar fotografías de personajes políticos y sucesos importantes del acontecer del primer poder del Estado. Luego de un minucioso ordenamiento, inventario y codificación, personal especializado digitalizó los negativos que desde el año 1978 hasta el año 2004 muestran el trabajo de destacados reporteros gráficos. Para acceder al archivo digital del Congreso, solo tienes que ingresar a la web del Parlamento, www.congreso.gov.pe. Ahí encontrarás el enlace Sistema de Archivo Fotográfico. Cada imagen digitalizada cuenta con una información descriptiva: fecha, personajes, comisiones, lugares y congresistas. De esta manera encontrarás fácilmente la imagen que buscas y luego podrás descargarla si así lo deseas. Recuerda que las imágenes no son de uso comercial y debes respetar el derecho de autor del Congreso de la República. Este archivo fotográfico es de acceso gratuito a la ciudadanía en general. De esta manera, el Parlamento Nacional pone a disposición de la comunidad su memoria gráfica y se convierte en una fuente oficial de acercamiento con la población. Tenemos ya la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. Fiscal Carlos Ramos pasó de testigo a investigado en comisión Ancash que indaga actos de corrupción en dicha región. ¿Qué opina? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información en CNC Matinal. Antes los dejamos con la agenda parlamentaria. Vamos con más información en CNC Matinal. En nuestra secuencia, la entrevista del día, nuestro compañero Ricardo Alba conversó con el parlamentario Javier Bedoya. El legislador ha presentado una iniciativa legislativa que faculta al presidente de la República para solicitar al Congreso la intervención de los gobiernos locales o regionales en el que exista denuncias de corrupción. A continuación, la entrevista. ¿Cómo están, amigos de CNC Matinal? Muy buenos días. Vamos a tocar un tema de enorme trascendencia, porque como sabemos todos, en los últimos tiempos somos testigos de casos de corrupción en gobiernos regionales y municipales. Aquí en el Parlamento se presentan iniciativas justamente para contrarrestar este flagelo, la corrupción. El congresista Javier Bedoya de Vivanco está con nosotros para hablar justamente sobre el tema, porque además él tiene un importante proyecto de desarrollo constitucional sobre el tema. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, gusto estar con ustedes. Cuéntenos, por favor, el texto, el contenido de su iniciativa. Cómo no, con todo gusto. De repente es conveniente un pequeño antecedente. Correcto. Todos los oyentes son conscientes que en las últimas semanas o meses han habido muchos escándalos de nivel nacional por presidentes regionales, gobiernos regionales y también gobiernos locales o municipales
que han sido sus titulares denunciados, muchos de ellos presos y otros están fugados, por muy malos manejos en los fondos públicos que les corresponde administrar, habiéndose llegado a constituir en algunas circunscripciones inclusive mafias, incluyendo sicariato, o sea, mandando asesinar a gente que se les oponga. El caso emblemático es Ancash, pero Tumbes, como Cerro de Pasco y otros tantos gobiernos regionales no están exentos y han entrado bajo la lupa del gobierno, del Estado peruano en su conjunto, para fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos. Así, amparándose en una ley de tesoro público, ha habido una intervención en alguno de estos gobiernos regionales para que temporalmente el Estado, respetando la autonomía regional y municipal, pueda intervenir esos gobiernos. Sin embargo, considero que el sustento en virtud del cual se han hecho esas intervenciones no son los adecuados. Es más, no existe en la legislación peruana el marco legal adecuado que permita realmente esas intervenciones. Para cubrir ese vacío y poder hacer una labor eficaz de fiscalización, es que a principios de agosto he presentado un proyecto de ley que lo que pretende es desarrollar el control que corresponde ejercitarse por el Estado a los gobiernos regionales y municipales, lo que está contemplado en el artículo 199 de la Constitución. Para esos efectos, he revisado antecedentes, he revisado legislación comparada y he encontrado que virtualmente en todos los países existen normas, ya sea constitucionales o legales, que facultan estas intervenciones. Creo que la que más se adecúa a nuestra realidad es lo que contempla la Constitución española y un poco siguiendo la línea que ellos han trazado, pero sin dejar de lado que hemos estudiado legislación del Brasil, de Colombia, de Argentina, de diferentes países de la región e inclusive de Europa. Entonces hemos presentado este proyecto que tiende a crear los sistemas de control adecuado, introduciendo un nuevo artículo en la Ley de Bases de Descentralización y añadiendo texto a los artículos vigentes de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Gobiernos Municipales. ¿Qué es, en resumen, lo que se busca? Cuando un gobierno regional o municipal incurre en grave incumplimiento de las obligaciones que la Constitución o las leyes le imponen, o actuar en forma que atente gravemente contra el interés general de la nación peruana, el procedimiento que estoy proponiendo es que el Ejecutivo requerirá a ese presidente regional o a ese alcalde municipal para que corrija ese indebido actuar. Si es que el presidente regional no acepta, no se allana, no procede a corregir estas infracciones y estos daños que están haciendo a la Constitución y al orden jurídico nacional, entonces el presidente de la República solicita al legislativo, al Parlamento, quien con votación calificada de la mitad más uno de sus integrantes puede autorizar una intervención en ese gobierno regional o ese gobierno municipal en forma temporal, pudiendo dictar las disposiciones necesarias el Ejecutivo. ¿Bajo qué mecanismo el Poder Ejecutivo de manera inicial llama al orden a corregir cualquier, digamos, caso de corrupción o de otro tipo que pueda estar infringiendo un gobierno regional? Mediante el procedimiento que estamos estableciendo de cursar comunicación al gobierno regional pertinente indicando cuáles son las infracciones que se están cometiendo, las faltas que se están cometiendo, los excesos en que se están incurriendo para que se proceda a corregir. Previo, digamos, intervención también de la Contraloría. Nada impide que paralelamente la Contraloría también intervenga, pero lo que sucede es que cuando la Contraloría interviene es para detectar los malos usos de los recursos públicos y hacer los cargos pertinentes para que presenten su descargo las autoridades y eventualmente que tengan las sanciones pertinentes. Pero no es la Contraloría el ente encargado de facultar una intervención
en los gobiernos regionales o locales. Esto es lo que estamos habilitando. Porque en la actualidad lo que hemos visto es que actúa la Contraloría y de manera paralela le recomienda al Ministerio de Economía, por ejemplo, congelar las cuentas de todo un gobierno regional. Ese es el único procedimiento que están en este momento habilitados a hacer, amparándose en la Ley de Tesorería Pública. Y creemos que una cosa es congelar las cuentas y otra cosa es intervenir el gobierno regional o el gobierno municipal. Y creemos que lo que corresponde en estos casos, sobre todo cuando hay delitos que origina la detención y enjuiciamiento de un presidente regional o de un alcalde, no puede quedar acéfalo ese gobierno regional o municipal. Por eso es que temporalmente se puede autorizar la intervención del Ejecutivo previo requerimiento a las autoridades pertinentes y previa anuencia del Parlamento. Ahora, el Ejecutivo interviene, pero ¿qué tiene que ocurrir en medio de esta, digamos, de esta situación, congresista Bedoya, para determinar que hay un caso de corrupción o de cualquier otro delito en un gobierno municipal o regional? Porque los alcaldes y los presidentes regionales dicen que una vez que ganan las elecciones, son los oponentes quienes les ponen trabas y los denuncian sin motivo alguno. ¿Cómo encontrar asidero para poder realizar esta intervención, o primero, mejor dicho, el llamado a atención y luego la intervención? Es que precisamente, para que no se conviertan los poderes del Estado en instrumento de las pasiones políticas de quienes perdieron el proceso electoral y quieren tumbarse al que ganó, es que estamos estableciendo todo este procedimiento en donde puede que la cabeza del proceso puede ser de repente un informe de la propia Contraloría, que dentro de sus funciones de fiscalización determina que no solamente hay malos usos de los recursos públicos, sino de repente hay delitos de otra naturaleza, como los hemos visto en el caso concreto de Ancash, ¿verdad? Entonces, en esos casos interviene primero el Ejecutivo, requiere para que el propio interesado corrija los errores. Si no lo hace, se solicita autorización al Legislativo, al Parlamento. Entonces, son los poderes del Estado los que, para dar mayor visos de legitimidad y de independencia, que no se está convirtiendo esto en un instrumento de persecución política, haciendo eco de las pasiones políticas de quienes perdieron la elección frente a quien está gobernando la región o el municipio, para darle ese manto de seguridad, es que intervienen. ¿Podría el Ejecutivo solicitar y el Parlamento negarse a otorgar esa atribución, esa facultad? O de repente podría que ante el requerimiento del Ejecutivo, el gobierno municipal o el gobierno regional corrige aquello que se le está diciendo que tiene que corregir. Se aprueba la intervención aquí en el Parlamento. ¿Quiénes son los órganos competentes que van a actuar ya una vez que se apruebe esta intervención en un gobierno municipal o regional? El Ejecutivo. El Ejecutivo directamente, porque es evidentemente el único que tiene capacidad para hacerlo. No puede ser el Parlamento, no puede la Contraloría, que tiene la labor de fiscalización, entrar a temporalmente gobernar un municipio o el gobierno regional. ¿Y cómo queda la función fiscalizadora del Parlamento? Porque, como vemos, hay comisiones investigadoras de los diferentes gobiernos regionales principalmente. Todo esto puede perfectamente ir en paralelo. Y puede ser que inclusive sea a raíz de estas comisiones investigadoras del Parlamento que se determina o se detectan estas irregularidades y en consecuencia el Parlamento pone esto en conocimiento del Ejecutivo para que siga el procedimiento de solicitar al gobierno regional o municipal que corrija los errores, enmienda lo que está haciendo equivocadamente o el desconocimiento de la legislación nacional, porque no solamente se puede dar esto en casos en los que haya actos de inmoralidad. Hemos visto cómo muchas veces los gobiernos regionales creen que no forman parte de un Estado unitario y que son una isla al interior del país. Por ejemplo, hace unos años, ¿no recordamos acaso cuando se dio legislación para combatir el sembrío ilegal de la coca, cómo el gobierno regional del Cusco de ese entonces, que no es el actual, dictó ordenanzas regionales declarando a la región del Cusco como zona de cultivo libre de la coca, contraviniendo al gobierno central, contraviniendo la Constitución y las leyes que combaten y persiguen el narcotráfico?
contraviniendo los acuerdos internacionales que el país, el Perú como país, como nación, tiene suscrito con otros países. Entonces, este tipo de excesos, que no necesariamente es mal uso de recurso público, no necesariamente conlleva un acto de inmoralidad en el manejo de recursos públicos, sino un acto de desconocimiento de que el Perú es un país unitario y para preservar su unidad, descentralizado sí, pero unitario, es que también caben este tipo de intervenciones. Congresista, ¿dónde se encuentra actualmente su proyecto de ley? Ingresó el 5 de agosto a mesa de partes y ha sido derivada a la Comisión de Descentralización. Está en mano de ellos el verlo. Yo he estado pacientemente esperando. Entiendo que nos hemos constituido como comisiones un poco tarde, pero yo voy a conversar con Manuel Damer, que es el presidente de la Comisión de Descentralización, para que priorice este proyecto de ley, que en lo que haya que mejorar, que lo hagan, sin duda. No pretendo que esto sea una cosa no susceptible de mejorarse, pero es una norma que el país requiere. Correcto, le agradezco mucho. No, las gracias a ustedes. Muy buenos días. Muy gentil. El congresista Javier Bedoya de Vivanco, entonces, dándonos alcances de este proyecto que ya se encuentra en la Comisión de Descentralización y que busca justamente enfrentar los casos de corrupción u otros delitos que se pudieran cometer en los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales. Seguimos con CNC Matinal. Vamos a presentar nuestro bloque, el Congreso a su servicio. Sepa cómo puede acceder al archivo fotográfico. El Congreso de la República pone al servicio de la comunidad el sistema de archivo fotográfico, el cual almacena más de 350.000 imágenes de diversos momentos históricos del Parlamento Nacional. La vida política del país se construye día a día y como parte de la modernización del Poder Legislativo, la Oficina de Comunicaciones ha desarrollado este valioso catálogo fotográfico, que se encuentra a la vanguardia entre otros archivos de nuestro país y de América Latina. En él podrás encontrar fotografías de personajes políticos y sucesos importantes del acontecer del primer poder del Estado. Luego de un minucioso ordenamiento, inventario y codificación, personal especializado digitalizó los negativos que desde el año 1978 hasta el año 2004 muestran el trabajo de destacados reporteros gráficos. Para acceder al archivo digital del Congreso, solo tienes que ingresar a la web del Parlamento, www.congreso.gov.pe. Ahí encontrarás el enlace Sistema de Archivo Fotográfico. Cada imagen digitalizada cuenta con una información descriptiva: fecha, personajes, comisiones, lugares y congresistas. De esta manera encontrarás fácilmente la imagen que buscas y luego podrás descargarla si así lo deseas. Recuerda que las imágenes no son de uso comercial y debes respetar el derecho de autor del Congreso de la República. Este archivo fotográfico es de acceso gratuito a la ciudadanía en general. De esta manera, el Parlamento Nacional pone a disposición de la comunidad su memoria gráfica y se convierte en una fuente oficial de acercamiento con la población. Les recordamos que la pregunta del día ya está publicada en nuestra cuenta de Twitter. Fiscal Carlos Ramos pasó de testigo a investigado en Comisión Ancash, que indaga actos de corrupción en dicha región. ¿Qué opina? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. No se muevan, nos dejamos antes con la agenda legislativa.
esta hora de la mañana es momento de revisar los titulares del día. Fiscal de la Nación Carlos Ramos y su antecesor José Peláez, junto a otros funcionarios del Ministerio Público, serán investigados por comisión del Congreso que indaga actos de corrupción en el gobierno regional de Ancash. Procuraduría del Congreso apela nuevo fallo del Poder Judicial que favorece a expresidente Alan García sobre informes de megacomisión. Así lo anunció congresista Sergio Tejada. Dijo resolución también podría ser anulada. Comisión de Salud invitó para hoy a jefa del gabinete ministerial, al ministro de Economía y a los dirigentes de la Federación Médica con el fin de buscar solución definitiva a la huelga indefinida que vienen acatando. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica pidió su incorporación en el presupuesto del año fiscal 2015. Aseguran que necesitan recursos para apoyar investigaciones y difundir proyectos de interés nacional. Presidenta del Congreso Ana María Solórzano y titular del Consejo Nacional de la Magistratura Pablo Talavera coincidieron en la necesidad de fortalecer nombramiento de jueces y fiscales tras visita protocolar en la sede del Poder Legislativo. El actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos, será investigado por la comisión que busca esclarecer las denuncias de corrupción del gobierno regional de Ancash. Igual condición tendrá el ex titular de este organismo, José Peláez. Escuchemos el anuncio hecho en rueda de prensa. Queremos hacer de conocimiento público, a través de ustedes, fundamentalmente lo que hasta hoy venimos haciendo. Es bueno que sepa el pueblo peruano de que hemos abierto diversos cuadernos de investigación. El cuaderno de investigación del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura. También hemos abierto un cuaderno especial para lo que es el tema relacionado de lavado de activos, sicariato, Policía Nacional, mismo Congreso de la República. En total son aproximadamente entre 10 a 13 cuadernos de investigación. En el mes de junio hemos pasado a investigados a 120 personas. De las 120 personas, respetando el debido proceso, hemos enviado a las diversas instituciones del Estado para que se le levante el secreto bancario, el secreto de comunicaciones, el secreto bursátil y también lo que significa el tema del patrimonio. Anoche hemos tomado un acuerdo en la comisión. Hemos acordado lo siguiente, al cual consideramos de interés público y es por eso que estamos haciendo esta conferencia. Se acordó en la carpeta del Ministerio Público, la comisión investigadora, en sesión reservada, realizada el 2/9/2014 en el edificio Víctor Raúl Ayala Torre, en la sala 5, pasar a la calidad de investigados a los siguientes funcionarios y exfuncionarios del Ministerio Público: al doctor José Antonio Peláez Bardales, fiscal supremo y ex fiscal de la Nación; al doctor Carlos Ramos Heredia, fiscal supremo y ex fiscal de la Oficina de Control Interno y fiscal de la Nación; al doctor Artemio Bardales Ríos, es gerente de la Oficina de Registros y Evaluación de Registros de la OREF; al economista Fernando Lazo Manrique, es gerente general de la Fiscalía de la Nación; al contador público colegiado Daniel Frankel Ranzay Romero, es asesor de la alta dirección del despacho de la Fiscalía de la Nación; al doctor Hugo Dante Farro Murillo, fiscal superior titular y es presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Santa; al doctor Marco Leopoldo de la Cruz Espejo, fiscal superior titular y presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ancash. De aquí en adelante, estas personas van a ser citados en calidad de investigados, en mérito del artículo 88 del reglamento del Congreso para el esclarecimiento de los hechos investigados, respetando el debido proceso
de aquí en adelante van a ser notificados como tales. Es menester que se sepa que la Comisión Ancash estamos actuando con absoluta transparencia, con absoluta imparcialidad y objetividad. Nosotros consideramos que las instituciones tutelares, como es que es el caso del Ministerio Público, se merecen mucho respeto. Y les soy sincero y honesto, considero que es tiempo de reivindicar al fiscal, no solamente al fiscal de las bajas instancias o de las superiores, sino aquellos que tienen la gran responsabilidad y que por mandato de la Constitución cumplen una función fundamental, sobre todo en el Estado y en el respeto del Estado de Derecho de nuestro país. Por lo tanto, bajo esos principios, nosotros estamos actuando. Voy a ceder la palabra a mi colega congresistas, en este caso al congresista Juan Pari, y luego al congresista Jesús Hurtado y Enrique Wong, para que también puedan mostrar su opinión. El paso de la cual ha hecho señalamiento el presidente de la comisión de calidad de testigos a calidad de investigados es un paso importante y fundamental. Y esto se debe a cuestiones concretas, a contradicciones en diversos testimonios, contradicciones entre testimonios y documentos establecidos, contradicciones entre los hechos que ustedes mismos, lo de la prensa, han manifestado frente a declaraciones. Entonces todo eso ha generado elementos de cambio de calidad. O sea, es de investigado de testigo a investigado. Pero sin embargo yo también quiero indicar lo siguiente. Hay un tema que tiene que superarse a nivel del Congreso. Ustedes han escuchado el caso Tineo Cabrera y ha sido utilizado como argumento para muchas cosas, para bloquear las investigaciones que existen en el Congreso y indicar y tratar de decir que el Congreso a veces viola el debido proceso. Hay un informe que está hecho a diciembre de 2012 y ese informe tiene que ser debatido en la Comisión de Justicia. Yo invoco públicamente que la Comisión de Justicia asuma su responsabilidad, porque superado esta observación dada en la sentencia de Tineo Cabrera, ayudará mucho a que los temas de investigación tengan que darse y la claridad de lo que implica el debido proceso dado en el Congreso. El tema del Congreso es totalmente diferente a la investigación que realiza el Poder Judicial. Hay una diferencia clara en relación a ambas jurisdicciones, pero lamentablemente a veces se confunde una instancia con la otra. En todo caso, es clave para el país, es clave para fortalecer la majestuosidad del Congreso, es clave para fortalecer el control político, que estos temas tengan que ser aclarados. Más bien nos extraña que la Comisión de Justicia, desde diciembre de 2012, que ya existe un informe en relación al tema, no esté tomando o discutiendo. Y creo que es un asunto fundamental y que debe ya ser tratado. Y eso ayudará precisamente a fortalecer la función de control político que tiene el Congreso. Vamos con otras informaciones. El vocero de la bancada de Perú Posible, José León, demandó al Pleno aprobar el proyecto de ley que impide la reelección inmediata de las autoridades municipales y regionales. Indicó que la puesta en vigencia de esta iniciativa legal afianzaría la institucionalidad de estos gobiernos. Tenemos la nota. El problema de la descentralización y la baja calidad, la falta de institucionalidad de los presidentes regionales ha estado venida menos en estos últimos años. No se ha revisado la ley de base de la descentralización y creo que el Congreso hace muy bien ahora y por lo tanto yo creo que esta ley el día de mañana tiene que sancionarse. Es una ley que es reforma constitucional. Necesitamos 86 votos, descontados los suspendidos, 86 votos, y luego votarla en una nueva legislatura. Con el propósito de hallar una solución a la huelga indefinida de los médicos, los integrantes de la Comisión de Salud citaron a la jefa del gabinete, al ministro de Economía y a los dirigentes de los galenos. La reunión ha sido programada para hoy a fin de que no se rompa la mesa de diálogo. Veamos. Hacer un llamado desde aquí, que no se rompa el diálogo. Es más, hacer un llamado de que haya voluntad de ceder en ambas partes a fin de terminar con esta huelga. Si
se deja de conversar, creo que las consecuencias van a ser peores. Así es que hacer un llamado para que continúen en la mesa del diálogo, para que podamos llegar a la finalización de esta huelga, que, repito, es lamentable y que en todo el Perú se están pagando consecuencias negativas con los pacientes. Me uno a la invocación del congresista Nayab para que no se rompa el diálogo. En otras noticias, el programa Caliwarma, desde marzo a la fecha, no ha registrado ninguna denuncia de irregularidades en su servicio a favor de los escolares. Así lo informó la ministra Paola Bustamante en su presentación ante la Comisión de Inclusión Social. Escuchemos. Luego de una serie de problemas en la elaboración, distribución e ingesta de los alimentos en el programa Caliwarma, la ministra de Inclusión Social informó que de marzo a la fecha no se han registrado ni un solo caso de intoxicación o problemas de salud entre los escolares beneficiados. Así lo dio a conocer durante su presentación en la comisión del mismo sector en el Congreso de la República. Y a la fecha no hemos vuelto a tener ningún episodio de enfermedad transmitida por alimentos. Eso ha significado un trabajo muy fuerte de supervisión en las plantas donde se preparan las raciones. Tenemos supervisores todos los días que verifican los insumos y cada uno de los procesos que se realizan para preparar las raciones. Y ahí donde se entregan los productos, una supervisión mensual. La titular del MIDIS atribuyó la mejora del servicio del programa al trabajo de los comités de supervisión en las plantas de entrega y selección de los alimentos. Indicó que el reto ahora es superar problemas logísticos en la entrega de los productos por dificultades geográficas en zonas más alejadas del país. Estamos haciendo viajes con los vuelos cívicos para llegar al CENEPA, para llegar a Yurúa, donde ya se viene, en Yurúa ya se viene brindando la alimentación escolar. Próximamente vamos a comenzar con el CENEPA, pero evidentemente tenemos que trabajar de la mano también con los vuelos cívicos, porque están los proveedores, pero trasladar la cantidad de alimentos muchas veces por ríos que tienen que ir en peque y no pueden tener mucha carga. Bustamante acudió al Congreso para dar cuenta sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, estrategia que apunta al cierre de brechas en favor de casi 5 millones de peruanos en situación de pobreza y vulnerabilidad. Reducir la desnutrición crónica infantil al 10% al término del gobierno, la anemia al 20%, la educación inicial incrementar al 85%, así como dotar de agua y saneamiento al 85% de hogares. La Comisión de Inclusión Social continuó luego con la aprobación del Plan de Trabajo 2014-2015 para la presente legislatura, informó Karina Aliaga, Central de Noticias del Congreso. Les contamos que el Contralor de la República y el Fiscal de la Nación fueron citados a la Comisión de Fiscalización. Este grupo de trabajo congresal, de otro lado, rechazó citar a la alcaldesa de Lima por supuestas contrataciones de familiares de un gerente municipal. Veamos. Estamos 4-4. 4-4. 4-4, ¿no? El voto dirimente, yo creo que tenemos que aplazarlo, porque tenemos que citar al controlador y al fiscal. De esta forma se rechazó el pedido del congresista Héctor Becerril, quien solicitó invitar a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, para el próximo miércoles 10 de septiembre, a fin de dar cuenta sobre la supuesta contratación de algunos familiares del gerente municipal en la comuna metropolitana. También se han encontrado serias irregularidades en la ejecución del proyecto inmobiliario a cargo de la promotora Chulucanas, para casualidad también de propiedad del señor Muñoz, amigo del gerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez. Esto amerita la presencia de la alcaldesa Susana Villarán acá, para que nos explique acá a esta comisión sobre esas serias acusaciones que hay en su contra, presidente. Yo me sumo al pedido del congresista, pero que venga también el señor Castañeda Locio, que tiene el problema de Comunicore, en función de las informaciones de la revista Poder, y que venga también el señor Heresi, exalcalde de Magdalena, creo, ¿no es cierto?, porque tiene informes con respecto a devaluación de casas o propiedades que no son muy claras. Entonces, esto fue parte del debate que se produjo en la comisión. El legislador Rubén Coa puso paños fríos a la situación. Hagamos las cosas nuevamente, hagamos las cosas serias, si no vamos a desnaturalizar la acción de esta comisión y en un escenario absolutamente electoral. Las elecciones culminan en un mes, señor presidente.
En un mes las cosas no van a cambiar, el proceso que culmine, que hagan informes y documentos contundentes. Lo otro, hay que decirlo con franqueza, en apego a la verdad, es invitarla a la candidata. En la sesión también se acordó por unanimidad conformar un grupo de trabajo para investigar presuntas irregularidades en la donación de $1 millón de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para financiar programas de salud. Del mismo modo, será invitado el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, para explicar sobre el cambio de fiscales especializados durante procesos judiciales en marcha. Además, será reiterada la convocatoria al Contralor General de la República, Fuad Curi. Ambos deberán asistir el próximo miércoles 10 de septiembre. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. 8:47 de la mañana, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, pidió su incorporación en el presupuesto del año fiscal 2015. Indicaron que necesitan presupuesto para apoyar a más investigadores y difundir diversos proyectos de interés nacional. Tenemos los detalles de su presentación. La mediación de los integrantes de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología a fin de lograr una partida presupuestal para poder cumplir con los objetivos científicos que se ha fijado para el 2015 en bienestar del país, solicitó la presidenta del CONCITEC durante su presentación ante este grupo de trabajo. La funcionaria explicó que su institución requería alrededor de 25-30 millones de soles con el propósito de intensificar la investigación científica y tecnológica para atender las demandas del sector productivo y social. Dijo también que era imprescindible incrementar el número de investigadores y personal altamente calificados. Hoy día tenemos, ahí ven el número, 19.773 personas inscritas con su CV. Y cualquier persona, empresario, profesor, cualquier persona puede acceder a la información de estas personas. Es decir, si hay empresas que necesitan un experto en langostinos, ¿no?, puede acceder y hacer una búsqueda con palabras clave y acceder quiénes son los que están trabajando en esa área que él necesita y ver qué tipo de proyectos, qué tipo de publicaciones tienen. De igual manera explicó que el CONCITEC diseñó 5 instrumentos por 228 millones de soles para ejecutarse en un lapso de 5 años. Estos son centros de excelencia, círculos de investigación, ideas audaces, generación científica, formación capital humano y atracción de talentos. Estamos en las negociaciones para asociarnos al Banco Iberoamericano de Evaluadores de Ciencia, Tecnología e Innovación que ha organizado México, para poder tener evaluadores independientes, ¿no?, porque nuestra sociedad científica y de expertos es muy pequeña. Entonces, es muy difícil encontrar evaluadores dentro del Perú que no sean amigos o enemigos de otros investigadores o de otras personas. Finalmente, el presidente de la comisión, Eduardo Cabrera, informó que en la presente legislatura presentará un proyecto de ley para derogar la norma que decreta la veda por 10 años de la importación de semillas de productos transgénicos. Consideró suficiente los 3 años que han pasado y que 7 años más es demasiado. Señaló que esta medida extrema obedeció a una campaña mediática y nunca se dio oportunidad a los estudios científicos que recomiendan el uso de los transgénicos, que en muchos casos resultan más baratos y al alcance del pueblo, informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Bien, la Comisión de Cultura acordó por unanimidad invitar a la ministra del sector, Diana Álvarez, el próximo 23 de septiembre. La titular del sector deberá explicar la labor que realiza en su portafolio a favor de la cultura en el país. Veamos. Luego de aprobar el plan de trabajo y el reglamento de la Comisión de Cultura para el periodo legislativo 2014-2015, este grupo acordó por unanimidad invitar a la ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, el próximo 23 de septiembre. En esta sesión también se rechazó por unanimidad y sin debate el proyecto que propone elevar a rango de ley la resolución directoral nacional que declara Patrimonio Cultural de la Nación a la Pachamanca. La comisión también acordó, a pedido del congresista Ramón Kobayashi, reconocer el trabajo del arqueólogo Régulo Franco Jordán, descubridor de la Dama de Cao en La Libertad. Y a solicitud del congresista Johnny Cárdenas, se invitará a las autoridades de Jauja para informar sobre el atentado al complejo arqueológico de Tunanmarca. Personas inescrupulosas pues han hecho un tipo de grafiti, si se puede decir de algún modo,
a estas construcciones que datan del siglo XIII al siglo XV, donde definitivamente tiene que ver mucho con nuestra cultura, la cultura huanca. De otro lado, el presidente de la comisión indicó que el proyecto de ley del artista, impulsado por el legislador Johnny Cárdenas, se agendará para su posterior debate y votación en la comisión. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Los integrantes de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana acordaron pedir facultades al Pleno para convertirse en una comisión dictaminadora. El objetivo es realizar un mejor control y seguimiento de las normas. Tenemos la nota. Ante las continuas cancelaciones o disculpas de las autoridades para no asistir a la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, los integrantes de ese grupo de trabajo acordaron por unanimidad tener facultades de comisión dictaminadora. El planteamiento fue hecho por el congresista Renzo Reyardo, luego de que una autoridad invitada cancelara su presentación. Lamentablemente no se nos está tomando en cuenta como una comisión ordinaria, que es a donde yo creo que deberíamos de apuntar. La seguridad ciudadana es muy amplia. En esta comisión especial multipartidaria se realiza el seguimiento de las leyes que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Por ello, se realiza pedidos de información a las instituciones encargadas de la investigación del delito, así como los organismos del sistema de justicia, con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana en el país. En esta comisión, cuando invitamos tanto al fiscal de la Nación, con el ministro del Interior o otros invitados, tienen muchísimo más tiempo para explicar los avances y los trabajos que tienen, que vienen realizando. Cabe señalar que la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana fue conformada mediante la moción de orden del día número 26 en la sesión del Pleno del 11 de agosto de 2011, con vigencia julio de 2016. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Y vamos a dar lectura a los comentarios de nuestros televidentes respecto a la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. Fiscal Carlos Ramos pasó de testigo investigado en comisión Ancash que indaga actos de corrupción en dicha región. ¿Qué opina? Daniel Ponce comenta, qué complicado invitar a alguien en calidad de testigo y que luego resulte siendo investigado. Isabel Flores también comenta que se aclare ese caso de una vez, si no está involucrado no tiene que preocuparse, pero que investiguen bien. Laida Montero también comentó, si hay pruebas suficientes para someterlo a una investigación, me parece correcto que lo hagan. Manuel Bogani también opina, el tema de la región Ancash ya está dando demasiadas vueltas, a investigar a fondo y si el fiscal está involucrado que pague. Milagros SB también comenta, por algo será, las pruebas mandan, el que nada debe, nada teme. Natalia Ramos comenta, mano dura con los temas de corrupción, pero sobre todo buena investigación, no se trata tampoco de culpar por culpar. Bien, gracias por acompañarnos, con nosotros será hasta mañana muy temprano. Los dejamos con los titulares del día. Fiscal de la Nación Carlos Ramos y su antecesor José Peláez, junto a otros funcionarios del Ministerio Público, serán investigados por comisión del Congreso que indaga actos de corrupción en el gobierno regional de Ancash. Procuraduría del Congreso apela a nuevo fallo del Poder Judicial que favorece a expresidente Alan García sobre informes de megacomisión. Así lo anunció congresista Sergio Tejada. Dijo, resolución también podría ser anulada. Comisión de Salud invitó para hoy a jefa del gabinete ministerial, al ministro de Economía y a los dirigentes de la Federación Médica con el fin de buscar solución definitiva a la huelga indefinida que vienen acatando. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica pidió su incorporación en el presupuesto del año fiscal 2015. Aseguran que necesitan recursos para apoyar investigaciones y difundir proyectos de interés nacional. Presidenta del Congreso Ana María Solórzano y titular del Consejo Nacional de la Magistratura Pablo Talavera coincidieron en la necesidad de fortalecer nombramiento de jueces y fiscales tras visita protocolar en la sede del Poder Legislativo.